Hoy nos acompaña aquí en el programa Cristian del Pícolo porque hoy, martes 6 de agosto, es el Día del Ingeniero Agrónomo y lo elegimos a él un poco para charlar sobre esta profesión. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas Muy noches. bien. Bueno, gracias por venir primero Bueno, muchas gracias. y feliz Gracias día. por invitarme. Y Feliz muchas día. gracias. Cristian, contame un poquito si esta profesión que elegiste hacer, suponemos, uno nunca sabe, ¿no? Para el resto de la vida, pero nunca sabe. ¿En qué momento surgió? ¿Siempre durante toda la secundaria? ¿O en qué momento, cuándo dijiste, quiero estudiar ingeniería agrónoma? No, la realidad es que uno, la secundaria, por ahí ni lo piensa. Los primeros años de secundaria ni piensa. La verdad que no. Yo en ese momento no pensaba, ni sabía si iba a estudiar, todavía no estaba enfocado. Más vale, fue la definición los últimos 2 años. Creo que ahí fue cuando realmente decidí, me empezó a decir, bueno, quiero seguir estudiando y me acerqué como que ya me convencí de que iba a estudiar agronomía. Bien, ¿dónde lo estudiaste? En Zavalla. En Zavalla. Bueno, la realidad es justo cuando yo entré en el año 97, la facultad de agronomía hacía la teoría, la parte teórica en Rosario y Ajá. la parte Práctica, experimental, sería, ajá, práctica, sí. en el campo de la facultad, Ah, en mira. Zavalla. Después ya, justo el año que entré yo, se unificó directamente, se trasladó todo a Zavalla. ¿Te fuiste solo a vivir a Zavalla? No, fui con 3 chicos más de acá también de San José de la Esquina. Eso también me facilitó para estar mejor. También uno lo ayuda a elegir la profesión también, con Claro. la compañía, con quien estudia. ¿Y recordás cómo fue ese pasar de la secundaria? ¿Vos en qué escuela estudiaste? En la técnica. O sea, en pasar la- de ese sexto año de secundaria a la universidad. ¿Recordás cómo fue, si te fue fácil, si te gustaba vivir ahí en Zavalla, cómo te llevabas con tus compañeros? Sí, no, la realidad es que el Zavalla en ese momento, ahora creció muchísimo, ya es Ujú. otra historia, pero en ese momento era un pueblo también. Entonces alquilábamos una casa, era muy parecido a lo que acá San José de la Esquina. La diferencia era que había que estudiar. En la Claro. secundaria uno en la escuela técnica estaba acostumbrado a cursar mañana y tarde, ya venía con el hábito, pero es otra cosa. Claro. Había que sentarse a estudiar y Y sí. llevaba su tiempo y su dedicación. ¿Cómo se arreglaban con las cosas de la casa, con el día a día entre los tres? En un poco cada uno, tratábamos eh, manteníamos, tampoco no éramos que... ¿Cocinaban o no? Sí, sí, nos Bien. cocinábamos y bueno, colaboramos entre todos, éramos 4 chicos que más o menos teníamos la misma forma de estudiar, estudiamos parejo, entonces nos arreglamos entre los 4. Contame un poquito cómo fue la carrera, cómo fue el transcurso. Primero, cómo es, cuántos años son, ingeniería agrónoma, ahora actualmente, o bueno, Mm. cuánto tiempo era cuando lo hiciste vos. Cuando estudié yo eran 6 años, Ujú. eran muchas materias anuales, largas. Tenía mucho química, física, biología, química orgánica, todas muchas materias relacionadas con la biología, química biológica. Y en la actualidad se acortó, en realidad la carrera sigue siendo la misma materia, pero se comprimió. Son 5 años, 5 años 5. ahora. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacerla vos? ¿La hiciste en No, tiempo y lo forma? hice en los 6 años. En los 6 años. Empecé en el 1997 y terminé en febrero del 2003. O Bien. sea, cursé los 6 años y me recibí la última materia, la rendí en febrero del 2003. ¿Vos estudiabas solo o también estudiabas y trabajabas en todo ese tiempo? No. Mi primer trabajo fue en octubre del último año que estaba cursando, por medio de un profesor de la cátedra era de forrajes, de la cátedra de forraje, me dice si quería hacer una pasantía. Entonces, en Lincoln, provincia de Buenos Aires, en una estancia, eh, empecé a trabajar los últimos 3 meses de cursado. Ese fue tu primer trabajo, Ese fue mi digamos. primer trabajo
rentado. Rentado. ¿Y qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, era una experiencia, lo que pasa es que todavía estaba cursando, estaba rindiendo, Claro. pero bueno, de un poquito que trataba de, cuando tenía no tenía que estudiar, por ahí estudiaba en el mismo trabajo, Claro. trataba de, Claro, porque te faltaba terminar todavía. claro, todavía tenía que seguir cursando, Claro. rindiendo. Cristian, en esos 6 años que duró tu carrera, ¿en algún momento pensaste en decir, hasta acá llegué, esto no es para mí? ¿O todo el tiempo, a medida que ibas transcursando la carrera, te ibas como entusiasmando más con la misma? No, no, siempre me gustó. Una vez Siempre te gustó. que arranqué, dije, la tengo que terminar. La- me propuse estudiar. Al principio, si bien teníamos una muy buena base de química, física, matemática, que teníamos mucha en la carrera, teníamos mucho, veníamos con una muy buena base, nos faltaba la parte de biología. Claro, Toda la claro. parte de biología, química biológica, genética, nos costaba. A todos los cuatro salíamos de una escuela técnica y nos costaba. Pero bueno, tratamos, siempre lo pudimos ¿Tenías buenas llevar para notas? adelante. Sí, ¿Sí? No, sí, decilos. no, demasiado. Decir, ¿eh? Sí, 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 sí. le dedicaba tiempo. Le dedicabas Le tiempo. dedicaba tiempo, sí. ¿Qué materia te gustaba más? Eh, y voy loco, porque en realidad me gustaba biología, me gustaban las materias relacionadas con la biología de los primeros años, que uno decía, estudiaste en una escuela técnica, supone que te gusta más física, química, y no, me gustaba mucho la biología, y después ya las materias más avanzadas, ya me gustaban la parte de producción extensiva, manejo de cultivos, ya más relacionado con lo que yo me imaginaba que iba a estudiar, que era cultivo de nuestra zona. Claro. La carrera tenía fruticultura, horticultura, Muchas salidas, manejo como muchas animal. ramas, ¿no? Claro, Muchas después salidas. Claro. había muchas opciones, Muchas pero opciones. yo siempre me enfocaba para ese lado. Vos Me tenías gustaba. claro que ese era el lugar donde vos querías ir. Igual me gustaba la otra materia como curiosidad, me gustaba mucho fruticultura, horticultura, pero le dedicaba más tiempo a las de la rama que yo pensaba A la que... biología, Sí, a la parte que era lo más de cultivo extensivo, cultivos, sí. lo que más te gustaba. Y cuando terminaste esta carrera, bueno, me imagino que después de 6 años, una gran satisfacción, ¿no? En tu casa, me imagino que habrán Sí. estado muy, muy contentos La verdad que sí. con el ingeniero agrónomo en casa, ¿no? Sí, estaba muy contento. ¿Sí? Mm. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Por Además de ese que hiciste. ese lo hice 6 meses, que Claro. fue una estancia en Lincoln, que eran para 6 meses, porque era lo que duraba el como la cultivo, la pasantía. producción. Ah, está bien. Y después ya, yo siempre le digo a mi hijo, sobre todo, el tema de cómo se buscaba trabajo antes. A No ver. existían las redes sociales, Claro. era el 2003, no existía WhatsApp, no existía... Sí, muy el limitado mail. era la forma de... Entonces, me acuerdo el primer trabajo, compraba el diario La Capital los domingos y ahí salían las ofertas laborales. Ah, mira. Que busqué trabajo, las empresas que buscaban trabajo. Y bueno, y había una de las parejas, una copia serial que estaba buscando, entonces agarré, hice el currículum y lo mandé por correo. Claro, Y correo común, correo sí. común, postal, y después, bueno, ahí me seleccionaron y ese fue el primer trabajo en las parejas. O sea También que una viajabas copia. hasta las parejas. ¿Estuviste viviendo allá? Viví en las parejas, sí. ¿Y cuánto Viajaba, tiempo lo hiciste eso? 4 años. 4 años. Hasta que, bueno, después en Prince también acá en San José de la Esquina, había un ingeniero agrónomo que no era de acá de San José, que hacía muchos años que estaba, pero se iba a su pueblo, y entonces entré acá en Prince y bueno, por ahora sigo ahí. ¿Cuántos años hace que estás en Y ya Princes? va a ser 20 años. 20 años. Exacto. 20 años. Mm. ¿Y cómo es tu trabajo en Prince? ¿Cómo es un día a día de Cristian desde que se levanta hasta que va al trabajo? ¿Qué es lo primero que haces? Contame un poquito de la rutina diaria. No, generalmente
a la mañana hay un trabajo de oficina donde viene el productor, uno lo asesora en gabinete, que se llame, donde él hace alguna recomendación, pasa alguna cotización de algún producto, y después generalmente a la tarde se hacen las visitas a los campos con los productores, donde se ve el tema de manejo de cultivo, maleza, enfermedades, y ahí se complementa un poquito con el trabajo práctico, con lo de la gabinete de la oficina. ¿Qué te gusta más, la oficina o el campo? No, el Si campo. tendrías que elegir el campo, Y sí, el campo. es lo que más te gusta. Sí. ¿Por qué? Porque la profesión tiene mucho de naturaleza, de ir a ver los cultivos, de seguimiento, de ver enfermedades, y eso lo vemos en el campo. Bien. Si tendrías que preparar una mochila y poner 3 cosas para ir al campo, ¿qué pones en esa mochila? ¿Qué llevarías? ¿Qué es importante? No, generalmente un cuadernillo donde anoto Sí, sí. con cualquier cosita para la memoria por ahí que no acompaña, veo varios lotes, entonces lo primero que agarro es un cuadernillo, el celular, Bien. indispensable no nada más por la llamada, sino porque por ahí uno toma fotografías de ciertas cosas, y después agua, que tampoco no es que tomo continuamente. ¿El mate pero no? ¿El mate no? no, Ya no. no. En la Eso lo deja. oficina, pero no. Bien, Tampoco. eso era en la mi época de época estudio. me, Exacto. me tomé mucho mate y ahora no tanto. No tanto. Cristian, ¿cómo fue cambiando? Hablemos ahora de tu trabajo en sí, en estos 20 años, tu trabajo. ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo fue evolucionando desde los inicios, desde que vos empezaste? Podemos hablar desde que empezaste acá a trabajar en San José de la Esquina hasta la actualidad. No, la profesión sigue siendo todavía muy parecido. Ujú. Hay avances tecnológicos que uno se tiene que ir ayornando, tiene que ir capacitándose en cosas nuevas, pero la realidad es que la forma de trabajo que tiene uno la va manteniendo. Lo que sí uno ve con los chicos jóvenes, los profesionales, los ingenieros agrónomos de otra generación, digo yo, Sí, es verdad. ya tienen por ahí otra forma de ver la profesión, tienen mucho más tecnología, hay que decir lo que es, la ingeniería artificial, la inteligencia artificial, manejan mucho más lo que es esa parte tecnológica. Claro. Pero bueno, la profesión sigue siendo, hay muchas cosas que no se pueden reemplazar y que hay que Claro. conocer y hay que seguir estudiando. La teoría tiene que estar, obviamente. Hay que seguir capacitándose, tratando de estar actualizado en todo. Con respecto a vos, ¿cuánto te actualizaste en la tecnología? O sea, ¿te fue fácil ayornarte a todo lo que hay ahora? ¿Te cuesta un poco? ¿Te gusta? No, sí, me gusta, Ujú. pero yo soy consciente que no es lo mismo un chico que de 10 años menos que yo, 15 años menos, le resulta más fácil, más amigable. La realidad que la profesión, como todas las profesiones, tiene mucho de tecnológico, Claro. tema de dron, la computadora para hacer mapeos de suelo, siembras variables, hay que muchas cosas tecnológicas, pero uno le gusta y sabe que no es lo mismo que un chico que prácticamente ya el estudio lo Claro, hizo con una claro. computadora. Nosotros en la facultad, cuando yo cursaba, había una sala de computación que se llamaba, que había 5 computadoras para toda la facultad. Claro, Y había que claro. esperar que estaba desocupada y había internet ahí, y recién existía y bueno, estudiábamos con libros, estaba la biblioteca y ahora fue cambiando. Claro que Ya los sí. chicos están más amigables con la tecnología Claro. desde su inicio. El celular
yo me acuerdo que el primer trabajo en Lincoln era un celular para hablar, ¿no? Solamente. Y fue el primero que tuve. Es Si no, verdad. teníamos un teléfono fijo Claro, en la claro. casa y hablábamos de ese teléfono. Es verdad. ¿Qué es lo que más te sorprende a vos en cuanto al avance tecnológico aplicado al campo? No, la ingeniería artificial, la Ujú. inteligencia artificial. Sí. Bueno, ahí estamos parejos entre todos, porque los jóvenes también tuvieron que ayornarse a algo muy nuevo. Lo de la inteligencia artificial no tiene de tantos años, digamos. Es como que, Sí, sí, pero ya, o sea, está muy vinculado a lo digital y ya claro, lo vienen tratando de que yo siempre digo de que prácticamente nacen y ya sí, es están verdad. con la computadora Eso es a cierto, la eso es par. cierto. Y bueno, y yo creo que ¿Y en qué ellos van a sentido? estar más capacitados que nosotros en todo Claro, eso porque lo que ya está claro, prácticamente. es Nosotros verdad. estamos en una transición Sí, y la tratamos de ir somos haciendo. grandes, Cristian, querés decir que somos grandes. ¿Y qué es lo que más te Tratamos, sorprende de la IA? no, cómo avanza. ¿Cómo De avanza? un año para otro, los avances impresionantes. Cosa que uno decía hace 5 años atrás, no, esto todavía no es para nosotros, pero ni cerca, Claro, y hoy ya nos pasó por arriba. sí. ¿Y hasta Ya- dónde va a llegar, ¿Y hasta no? dónde va a También. llegar? Por eso, cómo avanza, yo siempre lo digo, nosotros eh, tenemos en la venta de semilla, hay un sistema que donde se hacen mapas de los lotes y después se da esa información para decidir cuál es la fecha, todo con inteligencia artificial, cuál es la fecha óptima para sembrar ese cultivo, la densidad, en un lote, distintas densidades según la Ujú. capacidad productiva del lote. Y antes decíamos, ¿y esto para qué nos sirve? Y hoy ya eso, la misma computadora le da una señal a la sembradora y le va diciendo con qué densidad tiene que sembrar en cada lugar. Claro. Una dosis variable que se llama. Ya está, y algo que vos me decías 5 o 6 años atrás cuando me lo presentaron acá en la empresa, yo digo, pero esto no es para nosotros, porque lo veía muy lejos, y Es no. verdad. La realidad ¿En qué le que beneficia todo esto al productor agropecuario? hay muchísimo, ser más eficiente en la producción, eh, al productor y al país, Ujú. más eficiente en el uso de los recursos, menos contaminación. ¿m? Eh, ¿Se pueden ¿Cómo se reducir hace? costos también? ¿O Sí, esto equipara, se a lo mejor al reduce invertir más costos, en tecnología? no, reducir costos y Sí, aumentar la productividad. claro, La productividad es la producción por unidad de superficie. Ya no tenemos más superficie, entonces tenemos que ser más eficientes en cada hectárea que rinda la mayor cantidad posible. claro. Y esto se logra con esta nueva tecnología, con este uso más eficiente de todos los recursos. ¿Es más costoso trabajar con IA o hay aplicaciones gratuitas, por así decirlo? No, sí, o sea, la IA, el trabajar no es, hay gratuito, la misma empresa tiene el soporte como Ujú. para que si vos le compras los insumos pueda usar esta tecnología. Lo que pasa es que después para aplicarlo, Claro, una cosa es, como te decía, hacer un mapa de siembra variable y otra ejecutar eso. claro. Ahí ya necesitas una sembradora que tenga la capacidad para poder hacer eso y eso sí es costoso. Eso tiene un costo que cada vez es más fácil, se accede más fácil, pero Ujú. bueno, al principio ni hablar, era casi, como decir, inaccesible y hoy ya cuesta, pero se puede llegar. Se puede llegar. ¿Se reduce riesgos aplicando IA? Sí, Muchos, también, ¿no? sí, también, porque por ahí te digo, te ayuda a decidir una fecha de siembra óptima para un lote y eso hace que también el riesgo climático sea menos, o sea, te tomas una Claro, decisión que te trata de bajar el riesgo. claro, claro. Cristian, si volvemos 20 años atrás, Mm. ¿volverías a estudiar lo mismo? Sí, mm, Sí, sí, qué bueno, ¿no?
porque Sí. estás trabajando de algo que realmente te gusta. Porque pasan un montón de personas que por ahí están haciendo algo y si vos les preguntás, y no sé si lo siguen haciendo, No, ¿no? porque aparte de que me gustaba estudiarlo, me gusta ejercerlo. Me Eso es muy gusta importante también, ¿no? exactamente, porque después la ingeniería agronómica tiene muchísimas ramas, como decíamos Ujú, antes. Yo sí, tengo compañeros que están en Mendoza trabajando con frutales, química, mucho es fábrica, amplio. porque tiene mucha química, mucho genética, Claro, y después, bueno, hay que ver si realmente dentro de toda esa rama uno encuentra lo que le gusta para trabajar. claro, Mm. así es. Y la verdad que yo, desde que me recibí, siempre pude trabajar en lo que me gustaba. Mm. Ujú. ¿Vos tenés 2 hijos? Sí. ¿Algunos de ellos, de los dos, de los Messi, les gustaría hacer lo mismo que vos? ¿Les gusta el campo? ¿Cómo los ves? Sin Sí, presión, ¿eh? Sin no, presionarlo. no, a uno seguro que no, ya Ah, me ya lo está. dice él mismo. Y el campo le gusta, no es que como yo que porque nací en el campo y me Claro, gusta ver el campo, ellos van, pero no es como le gusta también otras cosas, no es claro. algo que lo... y hay uno de los dos que por ahí él dice que posiblemente a lo mejor estudie ingeniero agrónomo, pero bueno, todavía le faltan 3 años de Le secundaria faltan todavía. para decidirse. Le falta. Y yo lo, lo- nunca trato de que realmente, o sea, me gusta que él se interiorice, que le explico las cosas, le digo de cómo es, todo, pero nunca siempre sin presión, o sea, Claro, que él por supuesto. realmente elija lo que le gusta. Por supuesto. Si tenés que decirle a alguien que está pensando en seguir esta carrera, alguien que ha terminado quinto de la 226 o sexto año, ¿qué característica, qué tiene que tener una persona para decir, bueno, sigo estudiando esto? ¿Qué es lo principal para estudiar ingeniero agrónomo? No, como en todas las carreras, constancia. O Bien, o como para cualquier cosa. Tener constancia. constancia de estudiar, más allá de que le tiene que gustar estudiar, pero tener Sí, la constancia para dedicarle horas. Estar con horas de estudio se puede tranquilamente. Si tiene un poquito más de capacidad o menos, le va a costar un poquito más, un poquito menos, claro. pero lo va a poder llevar adelante. Y después, eh, las materias son, o sea, está muy relacionada a la biología, tiene que gustarle también la parte química, Claro. eh, la parte biológica. Exactamente. Cristian, bueno, queríamos conocer un poquito a vos con respecto a esta profesión, de cómo era y hacerte algunas preguntas. Así que bueno, muchas gracias por venir No, de y nada, hablar muchas hoy de gracias. tu profesión y de vos como ingeniero agrónomo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación.